El estruendo me despertó justo a medianoche. No era un golpecito suave ni una llamada normal, eran puñetazos desesperados contra la madera maciza de mi puerta principal, como si alguien quisiera arrancarla de cuajo con la furia de un animal enjaulado. Me incorporé en la cama con el corazón desbocado, sintiendo el pulso en las sienes. Toda mi vida fui un hombre tranquilo, alguien que resolvía las cosas con palabras y paciencia, pero aquella noche algo dentro de mí ya sabía que las palabras no servirían. Escuché a mi nuera gritar mi nombre fuera de sí: «William, abre de una vez esta maldita puerta». Su voz parecía la de una mujer al borde del colapso, histérica, rabiosa. Nunca me había hablado así, al menos no con semejante desprecio. Había cambiado todas las cerraduras recientemente después de lo que ocurrió, después de descubrir lo que llevaban meses planeando a mis espaldas. Me levanté despacio, con las rodillas doliéndome como siempre a esas horas. 72 años no pasan en vano, aunque sigo sintiéndome fuerte, fuerte de mente, que es lo que importa. Poco después oí la voz de mi hijo. Esta vez voy a entrar te guste o no, y entonces llegó el primer impacto metálico, un sonido seco y brutal, como si alguien arremetiera contra la puerta con algo pesado. Una maza. Mi propio hijo había traído una maza a mi casa, a la casa que construí con mis propias manos, con mi sudor, con 40 años de trabajo honesto. Permanecí en silencio, no por miedo ni por no saber qué hacer, sino porque quería que sintieran el peso de ese instante, que cada segundo de silencio les recordara quiénes eran y lo que estaban haciendo. Entonces, detrás de mí, escuché una voz serena diciendo: «Déjalos. Yo me encargo». Giré el pomo despacio, con toda la calma del mundo, y cuando la puerta se abrió, lo que encontraron al otro lado les heló la sangre. Mi nombre es William Miller. Nací en un pequeño pueblo del cinturón industrial, donde la tierra es dura y la gente más dura aún. Llegué a Chicago con 17 años, con una mochila y un sueño que a muchos les parecía ridículo: construir algo grande, algo que perdurara. No tenía estudios, ni contactos, ni nada más que la voluntad de no rendirme. Empecé lavando platos en un restaurante del centro, luego fui ayudante de construcción, después conductor de camiones de carga. Cada trabajo me enseñó algo, cada jefe me mostró cómo funcionaba el mundo empresarial, incluso sin saberlo. A los 30 ya tenía mi primera flota de camiones, 3 unidades viejas compradas con préstamos que pagué hasta el último céntimo. Trabajaba 18 horas al día, dormía 4, comía cuando podía, pero nunca me quejé porque sabía que cada sacrificio era una inversión en el futuro. A los 40 ya tenía 15 camiones y 2 almacenes de distribución. A los 50 había expandido el negocio a 4 estados: transporte de carga, logística, almacenamiento. Nada espectacular ni glamuroso, pero sólido, rentable y respetable. Me casé con Teresa cuando tenía 25. Era una mujer noble, de las que ya no se ven. Me dio 2 hijos, Robert y Chloe, y yo les di todo lo que nunca tuve: educación privada, viajes, oportunidades. Les enseñé el valor del trabajo, o al menos lo intenté. Teresa murió hace 6 años de cáncer. Fue rápido y doloroso. Ella era mi brújula, la única persona que me mantenía centrado cuando el dinero empezó a cambiar a la gente que me rodeaba. Cuando se fue, algo se rompió en la familia, o quizá lo que siempre estuvo ahí simplemente salió a la luz: la codicia. Robert, mi hijo mayor, nunca quiso trabajar de verdad. Estudió administración porque yo se lo pedí, se graduó porque yo pagué todo, entró a mi empresa porque yo le abrí la puerta, pero nunca tuvo hambre, nunca supo lo que era despertarse sin saber si comerías ese día. Hace 3 años lo nombré director de operaciones. Un error. Un error que me costó caro. Empezó llegando tarde, luego faltando, después tomando decisiones sin consultarme. Perdimos 2 contratos importantes por su negligencia. Cuando lo confronté, se puso a la defensiva, que yo era un viejo controlador, que no confiaba en él, que tenía que dejar que la nueva generación tomara el relevo. Nueva generación, como si el respeto y la responsabilidad fueran cosas del pasado. Chloe, mi hija, era distinta, o eso creía, siempre más callada y reservada. Se casó con James, un abogado que sonreía mucho pero tenía los ojos fríos de un tiburón. Nunca me gustó, pero Teresa me convenció de darle una oportunidad. Durante años todo pareció bien.
reuniones familiares, cenas de domingo, cumpleaños, la familia perfecta, o eso fingíamos. Pero tras la muerte de Teresa, todo cambió. Robert empezó a presionarme para darle más control de la empresa. Chloe comenzó a preguntar por mi testamento, mis propiedades, mis inversiones. Al principio pensé que era preocupación genuina, que querían asegurarse de que todo estuviera en orden para cuando yo no estuviera. ¡Qué ingenuo fui! La verdad empezó a revelarse hace 8 meses. Fue un viernes por la tarde. Había ido a uno de mis almacenes a revisar un problema con un cliente. Cuando regresé temprano a la oficina central, escuché voces en la sala de juntas. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido y escuché a Robert hablando con James, el marido de Chloe. «Ya está viejo», decía Robert, «ya no puede tomar decisiones claras. El otro día se olvidó de una reunión importante». «Perfecto», respondió James con esa voz de abogado que siempre me dio mala espina. «Podemos usar eso como incapacidad mental por edad avanzada. Con 2 testimonios médicos bien colocados podemos conseguir que un juez declare que ya no está capacitado para manejar sus asuntos». Se me heló la sangre. Y entonces Robert preguntó, «¿Entonces tú y Chloe asumís el control total de la empresa y de todos sus bienes legalmente sin que él pueda hacer nada? Y si se resiste, no podrá. Una vez tengamos la declaración de incapacidad, cualquier documento que firme no tendrá validez, ni cambiar el testamento, ni vender nada». Robert soltó una risa que jamás olvidaré. El viejo se lo buscó. Siempre tan terco, tan controlador, es hora de que descanse y nos deje hacerlo bien. Me alejé de esa puerta sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo, mi propia sangre, planeando robarme todo lo que construí, no solo dinero o la empresa, sino mi dignidad, mi libertad, mi derecho a decidir sobre mi vida. Esa noche no dormí. Me senté en el estudio mirando fotos de cuando eran niños. Robert con su uniforme de fútbol, Chloe en su graduación, Teresa sonriendo junto a ellos. ¿En qué momento todo se torció? ¿En qué momento el amor se transformó en codicia? ¿En qué momento dejé de ser su padre para convertirme en un estorbo? Los días siguientes los dediqué a investigar. Contraté a un detective privado, revisé los movimientos bancarios de la empresa, hablé en secreto con mi contable de confianza, Maurice, un hombre que llevaba 30 años conmigo. Lo que descubrí fue peor de lo imaginado. Robert llevaba desviando fondos de la empresa 2 años, pequeñas cantidades al principio, luego mayores, siempre justificadas como gastos operativos, bonos o inversiones, pero el dinero iba a cuentas personales, tarjetas de crédito, un apartamento en el centro comprado a nombre de una empresa fantasma. Chloe y James no se quedaban atrás. Habían convencido a Robert de que si lograban declararme incompetente podrían vender la empresa a una corporación extranjera que llevaba meses haciendo ofertas, venta rápida, comisión jugosa y luego vivir como reyes sin trabajar un solo día más. No solo querían robarme, querían borrarme. Durante semanas fingí no saber nada. Seguí yendo a la oficina, asistiendo a reuniones, siendo el viejo William, el padre confiado, el abuelo cariñoso, pero cada palabra que salía de sus bocas me hería como una puñalada. Robert me preguntaba cómo me sentía, si dormía bien, si estaba olvidando cosas, con esa cara de falsa preocupación. Chloe venía con sus hijos, mis nietos, y me hablaba de lo importante que era tenerlo todo en orden, de lo mucho que me querían, de lo tranquilos que estarían si les daba más acceso a mis cuentas por si pasaba algo. James, ese maldito James, me traía documentos para firmar, contratos, poderes, cambios estructurales, todo escrito en ese lenguaje legal que marea a cualquiera. «Es solo para proteger tu patrimonio, William», me decía con esa sonrisa de serpiente, «para que cuando ya no estés todo esté claro y no haya problemas entre los niños». Yo asentaba, sonreía y no firmaba nada. Empezaron a desesperarse, visitas más frecuentes, comentarios más directos. Robert incluso llegó a decirme que le preocupaba mi salud mental, que quizá debía ver a un especialista. Solo para descartar cosas. Papá, nada grave. Normal para tu edad. Normal para mi edad, como si tener 72 me volviera inútil. Así que tomé una decisión. Si querían jugar sucio, yo también, pero no con sus reglas, sino con las mías. Contraté al mejor abogado que encontré, no uno de empresas familiares, sino uno de los que defienden a multimillonarios en casos complejos.
Le expliqué la situación, le mostré pruebas, correos recuperados por el detective, registros bancarios, grabaciones. Señor Miller, me dijo, tiene dos opciones: enfrentarlos ahora y arriesgarse a una batalla legal larga y dolorosa, o preparar el terreno, proteger sus bienes y esperar el momento perfecto para darles la vuelta. ¿Cuánto tiempo necesito? 3 meses, quizá 4. Tiene 2. Y así empezó mi contraataque silencioso. Primero reestructuré toda la empresa. Creé un fideicomiso blindado donde coloqué la mayoría de mis activos, un fideicomiso al que ni Robert ni Chloe tenían acceso, ni siquiera aparecían como beneficiarios. Segundo, cambié todos mis testamentos. Los anteriores quedaron anulados y en los nuevos dejé claro que cualquier intento de declararme incompetente resultaría en la exclusión automática de la herencia. Tercero, reuní todas las pruebas del desfalco de Robert y las presenté al consejo directivo, no públicamente aún, pero las dejé listas para usar en el momento adecuado. Cuarto, y lo más importante, cambié todas las cerraduras de mi casa, porque sabía que cuando descubrieran lo que había hecho vendrían, y vendrían con todo. La noche en que todo explotó fue hace 2 semanas. Había convocado a Robert y Chloe a cenar a mi casa para hablar del futuro de la empresa y de mis planes de retiro. Llegaron puntuales. Robert con su traje caro y su reloj de $10.000, Chloe con su vestido de diseñador y esa sonrisa que ya no me engañaba. Cenamos, hablamos de trivialidades, del clima, de los nietos, de la comida, y al terminar el postre saqué un sobre Manila. «Quiero mostraros algo», dije con calma. Robert lo abrió y su cara cambió de color al ver los documentos, los extractos, los correos, las transferencias. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz temblorosa. «Pruebas», respondí, «pruebas de que llevas 2 años robándome». Chloe palideció. «Papá, yo, tú también», la interrumpí, «tú y tu marido, todos vosotros. Pensasteis que yo era un viejo tonto que no se daría cuenta, que podíais quitarme todo lo que construí y que me quedaría callado». Robert se levantó de golpe, la silla cayó. «Esto es mentira, alguien te está manipulando». «Siéntate», le ordené. No se sentó. «¿Quién fue? Maurice, ese contable de mierda te llenó la cabeza». «Nadie me llenó la cabeza, simplemente abrí los ojos». Chloe empezó a llorar, lágrimas falsas, las mismas de cuando era niña y quería salirse con la suya. «Papá, por favor, podemos arreglarlo. Fue un error, Robert estaba bajo mucha presión, yo solo». «¿Solo qué?» «Solo planeabais declararme loco para robar mi empresa. ¿Solo ibais a venderla y dejarme sin nada?» El silencio que siguió fue devastador. Robert respiraba con furia, Chloe sollozaba y yo los miraba con una mezcla de tristeza y asco que jamás creí sentir por mis propios hijos. «Quiero que os vayáis de mi casa», dije por fin, «y no quiero veros hasta que estéis listos para afrontar las consecuencias». «¿Consecuencias?» Robert soltó una risa amarga. «¿Me estás amenazando?» «No, te estoy dando una oportunidad, una que no mereces». Se fueron dando portazos, Chloe llorando, Robert gritando amenazas, y yo me quedé solo en aquella casa enorme sintiendo el peso de mis 72 años. Los días posteriores fueron de un silencio tenso. Robert intentó llamarme, bloqueé su número. Chloe mandó mensajes, los ignoré. James, el cínico, envió un correo formal pidiendo una reunión para aclarar malentendidos. Lo borré sin responder, pero sabía que no iba a acabar ahí. Conocía a Robert, conocía su temperamento, sabía que cuando se veía acorralado hacía algo drástico. Por eso contraté seguridad privada, 2 guardias discretos vigilando mi casa 24 horas, instalé cámaras en todas las entradas, cambié todas las cerraduras. Y por eso, cuando escuché aquellos golpes a medianoche, supe exactamente quiénes eran. Pero no estaba solo. 2 semanas antes, tras la cena desastrosa, llamé a mi viejo amigo Auguste, un hombre que conocía desde mis días de obrero, un hombre que creció conmigo y construyó su propio imperio inmobiliario, alguien en quien podía confiar. Le conté todo, cada detalle, cada traición. «William», me dijo, «necesitas protección legal, pero también testigos, gente que pueda declarar que estás en pleno uso de tus facultades. ¿Qué sugieres?» «Déjame quedarme contigo unos días y traeré a mi abogado también.
Si tus hijos intentan algo, tendrán que hacerlo delante de testigos. Y eso hicimos. August se instaló en la habitación de invitados. Su abogado, el señor Vance, también, dos hombres confiables capaces de declarar todo lo que ocurriera. Por eso, cuando escuché la voz calmada detrás de mí esa noche, supe que no estaba solo. «Déjalos. Yo me encargo», dijo August. Y cuando giré el pomo y abrí la puerta, Robert y su mujer se encontraron no solo conmigo, sino con tres hombres mirándolos con absoluta calma. August, el señor Vance y el jefe de seguridad que había contratado. Robert aún sostenía la maza. Su esposa Daniele, mi nuera, estaba roja de rabia. «¿Qué demonios?», balbuceó Robert. «Buenas noches», dijo el señor Vance con una sonrisa profesional. «Soy el abogado del señor Miller y ustedes acaban de cometer varios delitos. Daños a la propiedad privada, allanamiento, intento de intimidación, todo grabado en vídeo y con múltiples testigos». La maza cayó al suelo con un sonido metálico. Daniele empezó a retroceder. Solo queríamos hablar. A medianoche y con una herramienta de demolición, dije mirándolo a los ojos, «¿Eso es lo que soy ahora para ti, un obstáculo que hay que derribar?». Robert no respondió y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Estaba de pie como una estatua de sal, la maza a sus pies, las manos temblorosas, y en sus ojos vi algo que jamás pensé ver en mi propio hijo. Odio puro, sin arrepentimiento, sin vergüenza. «Odio». «Papá», dijo al fin con voz extrañamente calmada, «esto no tenía que ser así». «Tienes razón», respondí, «no tenía que ser así, pero tú lo elegiste». Daniele dio un paso adelante. Siempre fue la más impulsiva, una mujer bonita por fuera pero con un corazón podrido por dentro. Desde el día en que Robert la trajo a casa supe que aquella mujer solo veía signos de dólar en sus ojos. «¿Sabes qué?», escupió con veneno, «estoy harta de esta farsa, estamos hartos. Tú con tu actitud de santo, como si fueras el único que trabajó en esta familia, como si Robert no hubiera dedicado años de su vida a tu empresa». «Años de su vida». Solté una carcajada amarga. Robert llegaba a las 11 de la mañana y se iba a las 3 de la tarde. Robert perdió contratos porque prefería el golf antes que atender clientes. Robert robó dinero de la empresa que yo construí. «Eso es mentira. Los extractos dicen lo contrario». August cruzó los brazos observando la escena con la calma de quien ha visto lo mismo 1000 veces. El señor Vance tomaba notas en su cuaderno. El jefe de seguridad permanecía cerca de la puerta, listo para intervenir si todo se descontrolaba. «Robert», dijo August con voz firme, «te sugiero que te vayas ahora mismo antes de que esto se convierta en algo que no puedas arreglar». «¿Quién te crees que eres?», respondió Robert con desprecio. «Esto es un asunto de familia». «Soy un testigo», replicó August, «y también el hombre que se va a asegurar de que tu padre no termine en un asilo porque tú y tu hermana decidisteis que ya no os es útil». La cara de Robert se puso roja. «¿Eso te dijo, que queríamos meterlo en un asilo?» «No», intervení yo, «eso lo dijeron los documentos que preparasteis. Una declaración de incapacidad mental, 2 médicos comprados, un proceso legal para tomar el control de todo lo que tengo». Daniele abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Sabía que pisábamos un terreno peligroso donde cada palabra podría usarse contra ella. «Esto no va a quedar así», dijo Robert señalándome con el dedo. «Voy a pelear, voy a demostrar que estás senil, que ya no piensas con claridad, que eres un peligro para ti mismo». «Inténtalo», le dije, «pero hazlo sabiendo que cada paso que des contra mí se documentará, cada mentira se desmentirá, cada falso testigo será expuesto». Robert recogió la maza. Por un instante pensé que haría una estupidez, pero Daniele lo agarró del brazo. «Vámonos», susurró. «No vale la pena». Se marcharon caminando hacia su lujoso todoterreno, un vehículo que yo le había regalado a Robert hace 2 años por su cumpleaños, un vehículo que probablemente pagó con el dinero que me robó. Cuando las luces traseras desaparecieron en la oscuridad, solté un suspiro que llevaba reteniendo desde que abrí la puerta. «Eso estuvo cerca», dijo el jefe de seguridad. «Esto acaba de empezar», respondió el señor Vance. «Señor Miller, necesitamos hablar de los siguientes pasos». Nos sentamos en el salón. August preparó café.
A las 2 de la mañana, tomando café y planeando una guerra legal contra mi propio hijo. ¡Qué ironía! Van a atacarnos por varios frentes, explicó Vance. Primero intentarán el tema de la incapacidad mental. Traerán médicos que declararán que sufre demencia o Alzheimer o lo que suene convincente. Pero estoy perfectamente bien. Lo sé y lo vamos a demostrar. Ya programé evaluaciones con 3 especialistas independientes, neurólogos de prestigio sin relación con su familia. Sus resultados serán irrefutables. ¿Qué más? Intentarán desprestigiarte públicamente. Dirán que eres un hombre difícil, controlador, que maltrataste a tu familia. Buscarán testimonios de empleados descontentos, de cualquiera que tenga una queja contra ti. He trabajado con honestidad toda mi vida. Eso no importa, dijo Auguste, en estas batallas la verdad es lo de menos. Lo que importa es quien cuenta la mejor historia, y ellos van a pintar un relato donde tú eres el villano y ellos las víctimas. Me recosté en el sofá sintiendo el peso de la situación, mis propios hijos, mi propia sangre, tratándome como un enemigo. También está el asunto de Chloe, continuó Vance, no estuvo aquí esta noche, pero no te equivoques, está tan involucrada como Robert, quizá más. Su marido James es abogado y de los buenos, usará cada truco legal que conoce. ¿Qué puedo hacer? Contraatacar, pero con inteligencia. Primero presentaremos cargos por el desfalco de Robert. Pruebas claras y documentadas que le quitan de inmediato cualquier credibilidad en un proceso donde intente declararte incompetente. Y con Chloe es más complicado. Ella no ha robado directamente, pero ha sido cómplice, ha facilitado a James el acceso a información confidencial de la empresa. Eso basta para excluirla de la herencia, pero no para un proceso penal. No quiero meter a mis hijos en la cárcel, dije, y fue la primera vez en toda la noche que se me quebró la voz. Solo quiero que me dejen en paz, que respeten lo que construí, que entiendan que no soy un objeto del que puedan disponer. Auguste me puso una mano en el hombro. William, a veces el amor de padre nos ciega, pero tienes que entender algo. Ellos ya tomaron su decisión, ya te declararon la guerra, y en una guerra o peleas o te destruyen. Tenía razón. Lo sabía. Pero aceptarlo dolía más de lo que cualquiera podría imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. El señor Vance presentó una demanda formal contra Robert por desfalco y apropiación indebida de fondos. El consejo de administración de mi empresa, al ver las pruebas, no tuvo más remedio que suspenderlo de todas sus funciones. Robert dejó de ser director de operaciones, dejó de tener acceso a las cuentas, dejó de ser parte de mi empresa. Chloe intentó mediar, me llamó llorando, rogándome que lo reconsiderara, que Robert había cometido errores. Sí, pero seguía siendo mi hijo, que la familia era lo más importante. Si la familia fuera lo más importante, respondí, no habríais intentado robarme, no habríais planeado declararme loco, no habríais venido con una maza a mi puerta a medianoche. Papá, por favor. Chloe, tú sabías todo. James te contó los planes y no dijiste nada, no me advertiste, no intentaste detenerlos, eres tan culpable como ellos. Colgué y me quedé mirando la pantalla, esperando que volviera a sonar, que me dijera que lo sentía, que todo había sido un malentendido. No volvió a llamar. James, en cambio, no perdió el tiempo. 2 días después del enfrentamiento en mi puerta presentó una contrademanda. Alegó que yo estaba actuando de forma irracional, que había cortado toda comunicación con mi familia sin motivo, que mostraba claros signos de deterioro cognitivo. También pidió una orden temporal para restringir mis bienes, argumentando que podía dilapidarlos o regalarlos en un estado de confusión mental. Quería congelar mis cuentas. Quería que un juez nombrara a un interventor para gestionar mis finanzas. Básicamente, querían convertirme en prisionero de mi propio dinero. Pero cometieron un error que yo había previsto. Las evaluaciones médicas que el señor Vance había concertado se realizaron esa misma semana. 3 neurólogos, 3 exámenes exhaustivos, pruebas de memoria, razonamiento lógico, capacidad cognitiva. Los resultados fueron contundentes. El señor William Miller está en pleno uso de sus facultades mentales, no presenta signos de demencia, Alzheimer ni ningún deterioro cognitivo significativo para su edad,
su capacidad de razonamiento y toma de decisiones es completamente normal. Cuando esos informes llegaron al juzgado, la petición de James se vino abajo como un castillo de naipes, pero no se rindieron. El siguiente movimiento vino por el lado emocional. Robert convocó una reunión familiar, no me invitó directamente, les pidió a mis nietos que lo hicieran. Sam, el mayor, con 17 años, me llamó una tarde. «Abuelo», dijo con la voz temblorosa, «papá dice que estás enfadado con él, que ha habido un malentendido y que solo quiere hablar contigo». Se me rompió un poco más el corazón. «Sam, hijo, esto no es un malentendido. Pero somos familia. Mamá está llorando todo el tiempo, dice que ya no la quieres, que tampoco nos quieres a nosotros». Cerré los ojos. Daniele usando a los niños como arma. ¡Qué bajo! Sam, yo os quiero. A ti, a tu hermana, a tus primos. Pero lo que está pasando entre tu padre y yo es algo que aún no puedes entender, y no es culpa tuya, nada de esto es culpa vuestra. Entonces, ¿vas a venir a la reunión? No, hijo. No voy a ir. Se quedó en silencio unos segundos. Papá dice que si no vienes es porque de verdad no te importa la familia. Tu padre se equivoca. La abuela Teresa nunca habría querido esto. Esa frase me golpeó como un martillazo. Teresa, mi Teresa, la mujer que mantenía unida a esta familia, la mujer que habría sabido qué decir, cómo arreglar esto. Tu abuela estaría muy triste, dije al fin, triste de ver lo que hicieron tus padres, triste de ver cómo me traicionaron. Abuelo, no sé exactamente qué ha pasado, pero sí sé que siempre has sido bueno con nosotros y yo confío en ti. Esas palabras me dieron fuerza. Al menos alguien en esta familia seguía confiando en mí. Gracias, Sam. Eso significa más de lo que imaginas. Cuando colgué, Auguste me encontró sentado en el despacho, mirando fijamente una foto de Teresa. ¿Estás bien? No, respondí con honestidad, no estoy bien, pero voy a seguir adelante igualmente. Es lo único que podemos hacer. La reunión familiar se celebró sin mí, pero no sin consecuencias. Resultó que Robert no solo había invitado a la familia, sino también a algunos empleados clave de mi empresa, gente a la que yo había ascendido, gente en la que confiaba, y delante de todos ellos Robert dio un discurso. Maurice, mi contable de confianza, me contó después lo que pasó. Señor Miller, fue horrible. Robert se plantó allí y dibujó de usted la imagen de un tirano. Dijo que había sido un padre ausente, que nunca tenía tiempo para ellos, que siempre puso el trabajo por encima de la familia. Dijo que ahora, de mayor, se ha vuelto paranoico y está destruyendo todo lo que construyeron juntos con usted. ¿Y la gente le creyó? Algunos sí, los que no le conocen bien, los que solo ven a un joven empresario exitoso y a un hombre mayor acusándolo de cosas graves. ¿Y usted, Maurice, qué piensa? El viejo contable me miró con esos ojos cansados que habían visto 30 años de altibajos en mi empresa. Creo que Robert es un mentiroso. Creo que usted construyó todo esto con sus manos mientras ese chico apenas podía cargar una caja, y creo que si no lo detenemos ahora va a destruir todo lo que le llevó décadas levantar. ¿Qué hizo después del discurso? Convocó una votación entre los principales accionistas. Quiere destituirlo de la presidencia del consejo. Me quedé helado. ¿Puede hacerlo? Técnicamente sí. Si consigue el apoyo de la mayoría, pueden removerlo como presidente y nombrarlo a él en su lugar. ¿Y cuántos votos tiene? Por ahora no lo suficientes, pero está trabajando en ello. Está ofreciendo bonos, mejores puestos, promesas de expansión, está comprando lealtades. Era brillante, tenía que admitirlo. Robert nunca fue bueno para el trabajo duro, pero siempre supo manipular a la gente, siempre supo decir lo que querían oír. Maurice, necesito que haga algo por mí. Lo que sea, señor Miller. Necesito una auditoría completa de todos los movimientos financieros de la empresa en los últimos 5 años. Quiero saber exactamente cuánto robó Robert hasta el último céntimo. Eso va a llevar tiempo. Tiene 2 semanas. Maurice asintió y se fue, y yo me quedé en mi casa vacía, rodeado de recuerdos de una familia que ya no existía. Teresa siempre decía que las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas,
que en los momentos difíciles es cuando ves de qué está hecho alguien. Tenía razón. Algunos empleados a los que ayudé durante años, a quienes apoyé en tiempos duros, ahora estaban del lado de Robert. Preferían seguir al joven prometedor que al viejo que los había contratado. Pero otros se mantuvieron firmes. Maurice, por supuesto, que había estado conmigo desde el principio y sabía quién era yo de verdad. Linda, mi asistente personal desde hacía 20 años, una mujer que conocía cada detalle de mi vida y de mi empresa. Cuando Robert intentó sobornarla para que le diera acceso a mis archivos privados, lo mandó al infierno y me lo contó todo. Rodney, mi jefe de logística, un hombre que empezó como conductor y al que fui ascendiendo hasta convertirlo en uno de los pilares de la compañía. Cuando Robert le ofreció un mejor puesto si se unía a él, Rodney respondió: «Prefiero barrer suelos para el señor Miller que ser director contigo». Esas pequeñas victorias me dieron esperanza. Me recordaban que no todo estaba perdido, que todavía había gente que valoraba la lealtad por encima del dinero, pero también me recordaban algo más oscuro, que esto ya no era un conflicto familiar, se había convertido en una guerra corporativa. Y en las guerras siempre hay bajas. La auditoría de Maurice reveló algo que ni yo esperaba. Robert no solo había robado dinero, había creado toda una red de empresas fantasma, sociedades en paraísos fiscales a nombre de testaferros, contratos falsos con proveedores inexistentes, facturas infladas, comisiones inventadas. En total, había desviado casi $1,500,000 en 5 años. $1,500,000. Cuando vi esa cifra en el informe sentí que no podía respirar. No era solo el dinero, era la traición, era el tiempo, era el esfuerzo, era todo lo que esa cantidad representaba. $1,500,000 que yo había ganado trabajando 18 horas al día, $1,500,000 que podrían haber sido inversiones, bonos para empleados, expansión de la empresa, $1,500,000 que mi hijo había robado para financiar su vida de rico sin trabajar. Con esto podemos hundirlo, dijo el señor Vance cuando le mostré el informe. Esto no es solo desfalco, es fraude organizado, blanqueo de dinero. Robert podría ir a prisión. No quiero mandarlo a prisión, respondí, aunque ya no estaba tan seguro. Solo quiero que devuelva lo que robó y se mantenga lejos de mí para siempre. Señor Miller, con todo respeto, ese tren ya pasó. Robert no va a negociar, va a pelear hasta el final, si no lo frenamos ahora, va a destruirlo. Tenía razón. Lo sabía. Pero una parte de mí seguía aferrada a la esperanza de que todo se resolviera sin llegar a lo peor. Esa esperanza murió 2 días después. Llegó un sobre a mi casa sin remitente. Dentro había fotos mías saliendo de la casa, entrando al supermercado, caminando por el parque, tomadas desde lejos con un teleobjetivo y una nota manuscrita con una caligrafía que reconocí al instante, la letra de Robert. Papá, esto puede terminar de 2 maneras. O me devuelves el control de la empresa o voy a demostrar que estás tan senil que no deberías estar solo en la calle. Piénsalo bien. Me estaba siguiendo. Mi propio hijo vigilándome como si fuera un criminal. Le enseñé las fotos al jefe de seguridad. Esto es acoso, dijo, podemos pedir una orden de alejamiento. Hazlo. Pero yo sabía que una orden de alejamiento era solo un papel. Si Robert de verdad quería hacerme daño, un papel no lo detendría. Esa noche Auguste se quedó a cenar conmigo. ¿Cómo estás aguantando todo esto?, me preguntó. Sinceramente, no lo sé. Hay días en los que quiero tirar la toalla, días en los que pienso que quizás sería más fácil darles lo que quieren y desaparecer. Pero no lo haces. No, porque si me rindo, ganan. Y no solo ganan la empresa o el dinero, ganan el derecho a decir que yo era un viejo senil que no podía cuidarse solo. Y no voy a darles eso. Nunca. Auguste alzó su copa de vino. Por la dignidad, lo único que nadie puede quitarte si tú no la entregas. Brindamos. Y en ese momento tomé una decisión. Si Robert quería guerra, la iba a tener, pero bajo mis condiciones. A la mañana siguiente convoqué una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la empresa. Robert no fue invitado. Técnicamente seguía suspendido de sus funciones, pero sabía que se enteraría, y eso era exactamente lo que quería. La sala de juntas estaba llena. 12 consejeros, Maurice con sus archivadores,
el señor Vance con su maletín, Linda tomando notas y yo en la cabecera, como durante 40 años. Señores, comencé, los he reunido porque ha llegado el momento de tomar decisiones difíciles. Todos conocen la situación con mi hijo Robert, han visto las acusaciones, han oído las versiones. Hoy van a conocer la verdad completa. Maurice repartió copias del informe de auditoría, 300 páginas de pruebas, números, fechas, transferencias, empresas fantasma, todo documentado con precisión quirúrgica. Vi cómo cambiaban las caras de los consejeros a medida que leían. Algunos palidecieron, otros apretaron la mandíbula, otros simplemente negaban con la cabeza. $1,500,000, dije dejando que la cifra flotara en el aire. Eso es lo que mi hijo robó a esta empresa en 5 años, a la empresa que fundé, a la empresa que nos da de comer a todos. Uno de los consejeros, el señor Gutiérrez, levantó la mano. Señor Miller, esto es extremadamente grave. ¿Por qué no lo denunció antes? Porque era mi hijo, respondí con brutal honestidad, porque quería creer que había una explicación, porque aún tenía la esperanza de que se arreglara dentro de la familia. Pero esa esperanza murió cuando vino a mi casa con una maza a medianoche. Hubo un murmullo de sorpresa, no todos conocían ese detalle. La situación es la siguiente, continué. Robert está intentando tomar el control de esta empresa, está ofreciendo favores, prometiendo ascensos, comprando lealtades, y lo está haciendo con el dinero que robó. ¿Con nuestro dinero? ¿Qué propone que hagamos?, preguntó la señora Domínguez, consejera independiente. Propongo que votemos su expulsión definitiva del Consejo, que iniciemos acciones legales para recuperar lo robado y que blindeemos la empresa contra cualquier intento de compra hostil. ¿Compra hostil? Hay una corporación extranjera, Global Logistics International, que lleva tiempo haciendo ofertas por nuestra compañía, ofertas que Robert y mi hija Chloe estaban considerando seriamente sin consultarme, sin informar al Consejo. Querían venderla y repartirse las ganancias. El silencio en la sala era denso como el hormigón. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó Gutiérrez. Maurice sacó otro archivador. Correos, precontratos, reuniones secretas, todo documentado. Señores, dije poniéndome en pie, esta empresa es mi vida, la construí desde cero, la levanté cuando nadie creía en mí, la sostuve en las crisis, la hice crecer cuando todos decían que era imposible y no voy a permitir que mi propio hijo la destruya por codicia. La votación fue unánime. Robert Miller fue expulsado de forma permanente del Consejo de Administración. Se iniciaron acciones legales. Se implementaron protecciones contra compras hostiles. Había ganado la primera batalla real de esta guerra. Pero la guerra acababa de empezar. Robert se enteró de la reunión esa misma tarde y su respuesta fue rápida. Esa noche hackearon todas las cuentas de redes sociales de la empresa. Alguien publicó mensajes falsos diciendo que la compañía estaba en bancarrota, que había fraude contable, que yo había sido declarado mentalmente incompetente y que la empresa estaba siendo manejada por un grupo de oportunistas. Linda trabajó toda la noche para recuperar las cuentas y borrar los mensajes, pero el daño ya estaba hecho. Varios clientes llamaron preocupados, algunos proveedores suspendieron entregas, las acciones de la empresa bajaron 3 puntos. Fue Robert, dijo el especialista en ciberseguridad que contratamos, no directamente, pero pagó a alguien para hacerlo. Podemos rastrearlo, pero llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Semanas? Quizá meses. No teníamos meses. Cada día que pasaba Robert ganaba terreno, cada día más gente empezaba a dudar de mí. Entonces Chloe hizo su jugada. Me citó en una cafetería del centro, un lugar público y neutral. Dijo que teníamos que hablar, que las cosas se habían ido de las manos, que ella podía ayudar a arreglarlo. Fui con Auguste esperando en una mesa cercana y con una grabadora en el bolsillo porque ya no confiaba en nadie. Chloe llegó 15 minutos tarde. Llevaba gafas de sol y el pelo recogido, se la veía cansada, más delgada de lo que recordaba. «Hola, papá», dijo sentándose frente a mí. «Chloe, te veo bien. Me alegra ver que estás bien. ¿Para eso viniste? ¿Para decirme que te alegra verme bien?». Suspiró. «Vine a pedirte que pares esto. Por favor».
Estás destruyendo a la familia. Yo no estoy destruyendo nada. Tu hermano lo hizo cuando decidió robarme, tú lo hiciste cuando decidiste ayudarlo. Papá, Robert cometió errores, lo sé, pero sigue siendo tu hijo, sigue siendo mi hermano. ¿De verdad vas a meterlo en la cárcel? Se llevó $1,500,000. Eso no son errores, es un delito. El dinero se puede devolver. ¿Con qué? Con el dinero que ya se gastó en lujos, con el apartamento del centro, con los viajes a Europa, con los todoterrenos de $150,000. Chloe apretó los labios. Hay formas de arreglarlo. James dice que podemos llegar a un acuerdo. Robert devuelve parte del dinero, tú retiras los cargos y todos seguimos adelante. ¿Todos seguimos adelante? Solté una risa amarga. Chloe, intentasteis declararme loco, intentasteis quitarme la empresa, tu marido redactó los documentos para hacerlo y ahora vienes aquí a decirme que sigamos adelante como si nada hubiera pasado. Fue idea de James, yo no quería, pero no hiciste nada para detenerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez vi algo real en ellas, algo que no era manipulación ni teatro. Tenía miedo, susurró. Miedo de que si me oponía a Robert me dejaran fuera de todo, miedo de que James me dejara si no lo apoyaba, miedo de quedarme sin nada. ¿Y yo? ¿No te dio miedo por mí? ¿No pensaste en lo que iban a hacer conmigo? Pensé que estarías mejor así, en un lugar donde te cuidaran, donde no tuvieras que preocuparte por la empresa. ¿En una residencia? La interrumpí. ¿Eso pensaste? ¿Que estaría mejor encerrado en una residencia mientras vosotros os repartíais lo que construí? Las lágrimas le corrían por las mejillas. Lo siento, papá. Lo siento mucho. ¿Sabes qué es lo más triste, Chloe? Que quizás sí lo sientas, pero no lo suficiente como para haber hecho algo distinto, no lo suficiente como para haber sido sincera conmigo desde el principio. Me levanté. Dile a Robert que no habrá acuerdos. Dile a James que prepare sus mejores argumentos legales y dite a ti misma que tuviste la oportunidad de hacer lo correcto y no la aprovechaste. Me alejé de aquella mesa sintiendo el peso de cada uno de mis 72 años. Chloe se quedó allí llorando en silencio, y una parte de mí, la parte que seguía siendo padre, quiso darse la vuelta y abrazarla, pero no lo hice, porque a veces el amor no basta, a veces la dignidad tiene que ir primero. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado. Robert contrató a sus propios abogados, no uno ni dos, un equipo completo de un bufete internacional, gente que cobraba $1,000 la hora y tenía fama de ganar casos imposibles. Presentaron una contrademanda masiva, acusaron a mi empresa de irregularidades contables, dijeron que yo había usado fondos corporativos para gastos personales, que había adjudicado contratos a empresas de amigos sin seguir los procedimientos adecuados, que había dirigido la compañía como si fuera mi reino personal sin rendir cuentas a nadie. Algunas acusaciones eran ridículas, otras tenían un grano de verdad retorcida. Sí, había contratado empresas de conocidos, pero porque eran las mejores en su campo y porque conocía personalmente su trabajo. Sí, había usado dinero de la empresa para ciertos gastos, pero gastos legítimos, documentados y aprobados por el Consejo. Pero Robert sabía que, en el tribunal de la opinión pública, la verdad importa menos que el relato, y él estaba construyendo un relato en el que yo era un viejo déspota aferrado al poder, incapaz de reconocer que había llegado la hora de ceder el mando. Los medios empezaron a hacerse eco. Primero portales de Internet, luego periódicos locales y después noticieros nacionales. Empresario prominente afronta demanda de sus propios hijos por presunto fraude. La familia Miller en guerra legal por el control de un imperio del transporte. Hijos acusan al padre de manipulación y abuso de poder. Mi nombre, el nombre que había construido durante décadas con trabajo honesto, ahora era arrastrado por el barro. Linda me traía los recortes de prensa cada mañana, los leía con una taza de café que se quedaba fría entre mis manos. Señor Miller, me decía, no lea esas cosas, solo van a hacerle daño. Necesito saber qué está diciendo la gente. Necesito saber contra qué estoy luchando. Pero la verdad es que cada artículo era una puñalada, cada titular una herida, y algunos días me preguntaba si valía la pena seguir peleando.
Esos eran los días en los que miraba la foto de Teresa en mi escritorio. ¿Qué harías tú? Le preguntaba a esa imagen congelada en el tiempo. ¿Cómo resolverías esto? Y aunque no podía responderme, sabía lo que me diría. Teresa siempre fue más fuerte que yo, más sabia, más firme cuando había que serlo. William, me diría con esa voz suave pero firme que tenía, esto no va de ganar o perder, va de poder mirarte al espejo cada mañana y saber que hiciste lo correcto. Y eso era lo único que me mantenía en pie. Pero Robert tenía más trucos bajo la manga. Una mañana apareció en mi casa un inspector de Hacienda, del IRS, con una orden de auditoría fiscal. Querían revisar todas mis declaraciones de los últimos 10 años. Es un procedimiento estándar, dijo el inspector. Alguien presentó una denuncia anónima sugiriendo irregularidades fiscales. Alguien, Robert, obviamente. Le entregué toda la documentación, cada recibo, cada factura, cada declaración, porque siempre había pagado mis impuestos religiosamente hasta el último céntimo. Pero una auditoría así lleva tiempo y, mientras tanto, la sombra de la sospecha se queda. Los clientes se ponen nerviosos, los proveedores empiezan a pedir pagos por adelantado, los bancos revisan 2 veces cada movimiento. Robert sabía exactamente lo que hacía, no necesitaba ganar esa batalla, solo necesitaba crear suficiente caos para debilitarme. Y estaba funcionando. La empresa empezó a perder contratos. Clientes de años, gente con la que había trabajado durante décadas, comenzaron a buscar otros proveedores, no porque dudaran de la calidad de nuestro servicio, sino porque no querían verse asociados a un escándalo. Rodney, mi jefe de logística, llegó una tarde con la peor de las noticias. Señor Miller, acabamos de perder el contrato con Norkside Mercantile, era nuestro mayor cliente. ¿Por qué? Dijeron que están reestructurando operaciones, pero hablé con mi contacto allí. La verdad es que están preocupados por toda esta situación legal, no quieren verse involucrados. Ese contrato representaba alrededor de un 20% de nuestra facturación anual. ¿Podemos sobrevivir sin él? Sí, pero vamos a ir muy justos, y si perdemos otro gran cliente, vamos a tener que despedir gente. ¿Despedir gente? Familias que dependían de mi empresa, padres que usaban ese salario para alimentar a sus hijos, estudiantes que trabajaban a tiempo parcial para pagarse la universidad, todo eso en riesgo por la codicia de mi propio hijo. Aquella noche Auguste me encontró en el despacho, mirando al vacío. ¿Estás pensando en rendirte?, dijo. No era una pregunta. Estoy pensando en cuánta gente inocente va a sufrir por esta guerra, empleados que no tienen nada que ver con esto, familias que se van a quedar sin ingresos. Si te rindes, ¿crees que Robert va a cuidar de ellos? No. ¿Crees que va a dirigir la empresa mejor que tú? No. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con todos esos empleados cuando Robert tome el control y la venda a esa empresa extranjera? ¿Cuántos se van a quedar sin trabajo cuando decidan optimizar operaciones? En las adquisiciones corporativas, lo primero que hacen es recortar personal, eliminar redundancias. Traducción, despedir gente. No estás luchando solo por ti, William, continuó Auguste, también estás luchando por todos ellos. Y si hay alguien que pueda salvar esta empresa, eres tú. Tenía razón, como siempre. Pero necesito un plan, dije. No puedo seguir reaccionando a lo que hace Robert, necesito tomar la iniciativa. ¿Qué tienes en mente? Me apoyé en el escritorio, mirando los documentos esparcidos delante de mí, contratos, estados financieros, organigramas. Y entonces lo vi. La respuesta había estado allí todo el tiempo. Voy a hacer algo que debería haber hecho hace años, dije. Voy a proteger esta empresa no solo de Robert, sino de cualquiera que intente usar mi edad o mi condición como excusa para arrebatármela. ¿Cómo? Voy a crear una estructura corporativa en la que yo deje de ser el único punto de control, donde haya un consejo operativo fuerte, donde existan reglas claras de sucesión, donde nadie, ni siquiera mis hijos, pueda tomar el control sin demostrar antes que está capacitado para hacerlo. Auguste sonrió. Eso es brillante, les quita su principal argumento. Que eres un viejo aferrado al poder. Exacto. Y al mismo tiempo protejo lo que construí.
Si me pasa algo, la empresa sigue. Si de verdad algún día quedo incapacitado, hay un proceso claro, pero nadie puede simplemente robarla porque crea que se lo merece. Robert va a volverse loco cuando lo sepa. Que se vuelva loco. Estoy cansado de jugar a la defensiva. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando con el señor Vance y un equipo de consultores corporativos. Reestructuramos toda la empresa. Creamos un consejo operativo de 7 personas, gente competente, leal, que conocía el negocio desde dentro. Establecimos reglas claras. Para ser considerado candidato a director general, cualquier aspirante debía tener al menos 10 años de experiencia en el sector, un historial demostrado de éxito y la aprobación de al menos 5 de los 7 miembros del consejo. Robert no cumplía los requisitos. Ni siquiera se acercaba. También creamos un fideicomiso irrevocable para la mayoría de las acciones, un fideicomiso en el que yo era el beneficiario mientras viviera, pero que después se distribuiría según reglas muy específicas, reglas que no podían cambiarse, reglas que protegían a los empleados, a los clientes y a la propia compañía. Y por último hice algo que nunca pensé que haría. Puse en venta un 30% de la empresa, no a Global Logistics International, sino a 3 inversores institucionales de prestigio, fondos de inversión con visión de largo plazo. Con ese dinero liquidé todas las deudas de la empresa, creé un fondo de contingencia y deposité una cantidad importante en una cuenta separada, destinada específicamente a recuperar, por la vía legal, el dinero que Robert robó. Cuando todo estuvo listo, convoqué una rueda de prensa. Los medios que me habían crucificado durante semanas de pronto se interesaron muchísimo cuando anuncié un comunicado importante sobre el futuro de Miller Transport. La sala de prensa del hotel donde hicimos el anuncio estaba a rebosar. Cámaras, periodistas, algunos de mis empleados que quisieron estar presentes. Me puse delante de todos ellos, con August a mi lado, y di el discurso más importante de mi vida. Señoras y señores, comencé. Los últimos meses han sido difíciles para mí y para mi familia. Se han dicho muchas cosas, algunas ciertas, muchas falsas. Hoy quiero aclarar la situación. Hice una pausa mirando directamente a las cámaras. Mi nombre es William Miller. Tengo 72 años y estoy en pleno uso de mis facultades mentales, como confirman 3 evaluaciones médicas independientes que están a disposición de quien quiera revisarlas. Algunos periodistas escribían frenéticamente. Fundé Miller Transport hace 40 años con un camión prestado y un sueño. Hoy es una de las empresas de logística más importantes del país y hoy anuncio cambios que garantizarán que siga siéndolo durante los próximos 40 años. Expliqué la reestructuración, el nuevo consejo operativo, las reglas de sucesión, la venta parcial a inversores institucionales. Estos cambios demuestran que no me aferro al poder, me aferro a hacer las cosas bien, a proteger los puestos de trabajo de las 800 familias que dependen de esta empresa, a mantener la calidad y el servicio que siempre nos han caracterizado. Luego llegó la parte dura. También quiero hablar de mi hijo, Robert Miller. El murmullo en la sala se intensificó. Robert trabajó en esta empresa durante varios años y durante ese tiempo desvió aproximadamente $1,5 millones de fondos corporativos para uso personal. Tengo pruebas completas de ello que han sido presentadas a las autoridades competentes. Flashes, gritos de preguntas, caos. Levanté la mano pidiendo silencio. Sé que para muchos esto es un escándalo familiar, para mí es una tragedia personal, pero también es una cuestión de justicia, y en esta empresa la justicia se aplica por igual a todos, incluida mi familia. Señor Miller, gritó una periodista, ¿está diciendo que va a meter a su propio hijo en la cárcel? Estoy diciendo que las consecuencias de las acciones de una persona no desaparecen porque esa persona sea mi hijo. Estoy diciendo que el respeto, la honestidad y el trabajo duro tienen que significar algo y que cuando esos valores se traicionan hay un precio que pagar. Salí de esa conferencia sintiendo que me quitaba un enorme peso de encima. Ya no había secretos ni sombras. Todo estaba sobre la mesa. Robert ahora tendría que pelear no en la oscuridad, sino a la luz del día, y yo estaba preparado para esa lucha. La reacción fue inmediata. Esa misma noche Robert dio su propia rueda de prensa, improvisada, desorganizada, desesperada. Se plantó ante las cámaras con Daniele a su lado y un abogado que parecía incómodo.
La vi en directo desde mi casa. Auguste, Maurice y el señor Vance estaban conmigo. Ninguno dijimos nada mientras Robert hablaba, solo mirábamos. Mi padre está enfermo, dijo con voz temblorosa fingiendo emoción, no físicamente, sino mentalmente. La muerte de mi madre lo cambió, lo volvió paranoico, desconfiado, ya no es el hombre que era, y la gente que lo rodea ahora, esos supuestos asesores, solo lo está usando en su propio beneficio. Hizo una pausa dramática. Yo nunca robé nada. Ese 1,5 millones del que habla son inversiones legítimas que hice en nombre de la empresa, inversiones que él autorizó. Pero ahora, en su confusión, ya no lo recuerda o la gente que tiene alrededor le ha convencido de que nunca ocurrió. Era bueno, tenía que admitirlo. Si yo no tuviera pruebas, si no tuviera los correos, las transferencias, los testimonios de Maurice y de otros empleados, si todo fuera solo mi palabra contra la suya, quizá la gente le creería. Pero yo tenía las pruebas. ¿Por qué fui a su casa aquella noche?, siguió Robert. Porque estaba desesperado, porque mi padre no contestaba a mis llamadas, porque me preocupaba que estuviera solo con gente que no mira por su bien. Sí, llevé una herramienta porque pensé que podía haberle pasado algo, porque soy su hijo y lo quiero. Daniele lloraba a su lado, lágrimas de telenovela perfectas. Hoy mi padre me ha acusado públicamente de ladrón, me ha expuesto ante todo el país, ha destruido mi reputación, y lo ha hecho basándose en información manipulada por personas que quieren quedarse con su empresa. Robert miró directamente a la cámara. Papá, si estás viendo esto, por favor busca ayuda, busca tratamiento. No dejes que esa gente te siga alejando de tu familia. Seguimos aquí, seguimos queriéndote, pero necesitas ayuda. La rueda de prensa terminó. Los periodistas gritaban preguntas. Robert se fue sin responder a ninguna. Apagué la televisión. Es bueno, dijo Auguste. Muy bueno. Lo retorció todo para hacerse la víctima. Pero no tiene pruebas, respondió el señor Vance, solo tiene palabras. Nosotros tenemos documentos. En un tribunal, quizá, dije, pero en el tribunal de la opinión pública las palabras pueden ser más poderosas que los documentos. La gente quiere creer en historias dramáticas, en el hijo preocupado, en el padre confundido. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Maurice. Nada, respondí. Dejamos que las autoridades hagan su trabajo, dejamos que los números hablen por sí solos y seguimos con la reestructuración de la empresa. Pero por dentro sentía que estaba librando una batalla en demasiados frentes. La batalla legal, la mediática, la emocional de ver a mi hijo destruir su propia vida solo por intentar destruir la mía. Y me preguntaba cuánto más podría aguantar. Los días siguientes fueron un torbellino. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos me apoyaban, diciendo que estaba haciendo lo correcto, defendiendo mi empresa. Otros me atacaban, diciendo que era un padre horrible que ponía el dinero por encima de la familia. Había manifestantes frente a mis oficinas, no muchos, quizás 20 o 30, pero suficientes para que las cámaras los grabaran, llevaban carteles. La familia va primero. Señor Miller, perdone a su hijo. El dinero no es más importante que la sangre. Robert los había organizado, obviamente, pero funcionó. Las imágenes salieron en todos los noticieros. Dentro de la empresa, la moral estaba por los suelos. Los empleados no sabían qué creer. Algunos pensaban que yo era un héroe defendiendo lo que había construido. Otros pensaban que estaba siendo demasiado duro con Robert. Linda organizó una asamblea general. Todos los empleados, unas 800 personas, se reunieron en el almacén principal. Me puse delante de ellos con un micrófono en la mano. Sé que estos días han sido difíciles. Empecé. Sé que hay incertidumbre. Sé que algunos estáis preocupados por vuestros puestos de trabajo y quiero ser completamente honesto con vosotros. Hice una pausa mirando esos rostros que conocía, gente que llevaba conmigo 10, 20, 30 años, personas de cuyos hijos yo era padrino, personas que habían estado en el funeral de Teresa. Esta empresa está atravesando una crisis, no una crisis financiera, nuestros números son sólidos, tenemos contratos, tenemos clientes.
Pero estamos en una crisis de confianza, y esa crisis la han provocado errores que se cometieron. Errores graves. Alguien del fondo gritó: «Señor Miller, no nos deje». Otros se sumaron al grito. Un aplauso espontáneo empezó a extenderse por el almacén. Sentí un nudo en la garganta. «No voy a dejaros», dije cuando el aplauso se apagó, «pero necesito que confiéis en mí. Necesito que entendáis que las decisiones que estoy tomando no son para haceros daño, son para protegeros, para proteger esta empresa que nos da de comer a todos». «¿Y el señor Robert?», preguntó alguien. «¿Es verdad lo que dicen?». «Lo que yo digo es verdad», respondí. Robert tomó dinero que no le pertenecía, dinero que también era vuestro. Cada dólar que robó fue un dólar menos para primas, para mejoras, para expansión que habría podido significar más puestos de trabajo. Hubo murmullos. «Pero Robert es mi hijo y una parte de mí siempre lo querrá, una parte de mí siempre deseará que las cosas hubieran sido distintas». Pero querer a alguien no significa permitir que te destruya. Querer también es poner límites, es decir, esto está mal y tiene que tener consecuencias. Una mujer en primera fila, la señora Higgins, que llevaba 25 años trabajando en la limpieza, levantó la mano. «Señor Miller, mi hijo cometió errores cuando era joven, estuvo en la cárcel 2 años, pero cuando salió yo le di otra oportunidad y ahora es un buen hombre». «¿No puede darle otra oportunidad al señor Robert?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. «Señora Higgins», dije con suavidad, «yo le daría otra oportunidad a Robert, pero para eso tendría que admitir que hizo algo mal, tendría que devolver lo que se llevó, tendría que pedir perdón. Y no solo a mí, a todos vosotros, porque también os robó a vosotros». «¿Y si lo hace?», preguntó ella. «¿Y si admite y pide perdón?». «Entonces hablaremos», respondí. «Pero hasta que llegue ese momento, las consecuencias legales tienen que seguir su curso». La reunión terminó con aplausos, no unánimes, pero lo bastante fuertes como para devolverme la esperanza. Salí de ese almacén sintiendo que quizá, solo quizá, las cosas podían salir bien. Pero esa noche recibí una llamada que lo cambió todo. Era de Sam, mi nieto. «Abuelo», dijo con la voz rota, «necesito hablar contigo». «Claro, hijo, ¿qué pasa?». «Es sobre papá. Él está muy mal. Se me heló la sangre». «¿Mal cómo?». «Ayer lo encontré bebiendo en su despacho a las 10 de la mañana y estaba llorando. Nunca lo había visto llorar. Y dice cosas raras». «¿Qué tipo de cosas?». «Dice que si pierde el juicio lo va a perder todo, que nos van a quitar la casa, que vamos a acabar en la calle, mamá está histérica, mi hermana no para de llorar y yo no sé qué hacer». Se me rompió el corazón. No por Robert, sino por esos chicos que no tenían culpa de nada. «Sam, escúchame bien, pase lo que pase con tu padre, tú y tu hermana vais a estar bien. Te doy mi palabra. Nadie os va a quitar la casa. Nadie os va a dejar en la calle. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Se quedó callado unos segundos. «Abuelo, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Papá de verdad hizo lo que tú dices?». La pregunta que había estado evitando. «Sí, Sam, lo hizo». «¿Por qué?». «¿Por qué haría algo así?». «No lo sé, hijo. A veces las personas que queremos toman decisiones que no entendemos, decisiones que nos hacen daño, y tenemos que aprender a vivir con eso». «¿Tú todavía lo quieres?». «¿A papá?». «Sí», respondí. Y fue la verdad más dolorosa que he dicho. Lo quiero, pero eso no significa que pueda ignorar lo que hizo. «Yo también lo quiero», dijo Sam, «pero estoy enfadado con él». «Muy enfadado». «Está bien estar enfadado, es normal». «¿Se va a arreglar algún día?». «¿Vais a hablar otra vez?». «No lo sé, Sam». «Eso espero, pero depende de tu padre, de las decisiones que tome ahora». Después de colgar me quedé mucho rato mirando el teléfono. Auguste entró en el despacho. «¿Estás bien?». «No», respondí. «No estoy bien, pero voy a seguir adelante igualmente». 3 días después llegó la noticia que estaba esperando. La fiscalía había aceptado el caso,
Las pruebas que presenté eran suficientes para seguir adelante con cargos formales contra Robert por fraude y desfalco. Iban a emitir una orden de arresto. Cuando el señor Vance me lo dijo, no sentí triunfo, no sentí satisfacción, solo un vacío profundo. ¿Cuándo?, pregunté. Mañana o pasado, depende de los trámites judiciales, y después tendrá que comparecer ante un juez. Pueden darle fianza o pueden ordenar prisión preventiva. Depende de si el juez considera que hay riesgo de fuga. Las empresas pantalla, las cuentas en el extranjero, eso puede complicarlo todo. Si el juez cree que tiene bienes ocultos y recursos para huir del país, no le va a conceder la libertad bajo fianza. Cerré los ojos. No quiero que vaya a la cárcel, dije. Quiero que devuelva el dinero, quiero que admita lo que hizo, quiero que aprenda la lección, pero no quiero verlo encerrado. Señor Miller, eso ya no depende de usted. El proceso legal ya ha comenzado. Ahora es el Estado el que sigue adelante. Tenía razón. Yo había puesto la piedra a rodar y ahora era como una roca bajando por la montaña. Ya no podía detenerla, aunque quisiera. Aquella noche no pude dormir. Me senté en el despacho mirando fotos viejas. Robert de niño con el uniforme del colegio, Robert en su graduación, Robert el día de su boda sonriendo como si tuviera el mundo en las manos. ¿En qué momento se torció todo? ¿Fue culpa mía? ¿Trabajé tanto que no le di suficiente atención? ¿Le di demasiado sin obligarle a ganárselo? ¿Fue la muerte de Teresa lo que rompió el equilibrio? No tenía respuestas, solo preguntas que me torturaban en la oscuridad. A las 3 de la madrugada sonó mi teléfono, un número que no reconocía. Hola, papá. Era Robert. Robert. Sé que van a venir a por mí mañana. Sé lo que hiciste. Su voz sonaba extraña, tranquila, demasiado tranquila. Robert, si entregas el dinero, si admites lo que hiciste, podemos hablar con la fiscalía, podemos negociar. No voy a admitir nada porque no hice nada malo. Robert, por favor, piensa en tus hijos, piensa en Sam y en tu hija. Ellos te necesitan fuerte ahora, te necesitan haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? Soltó una carcajada amarga. ¿Cómo tú, destruyendo a tu propia familia por dinero? No es por dinero, nunca fue por dinero. ¿Entonces por qué? ¿Por orgullo? ¿Porque no soportas que alguien te desobedezca? ¿Porque necesitas demostrar que sigues siendo el patriarca todopoderoso? Es por respeto, Robert, por dignidad, por principios, cosas que creí haberte enseñado. Lo único que me enseñaste es que el trabajo es más importante que todo, que el dinero vale más que las personas, que tener éxito significa sacrificar todo lo demás. Eso no es verdad. ¿No? ¿Cuántos de mis cumpleaños te perdiste? ¿Cuántos partidos de fútbol? ¿Cuántas noches me fui a la cama sin que hubieras vuelto a casa? Yo estaba trabajando para darte una vida mejor. No queríamos una vida mejor, queríamos un padre. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Robert, si así te sentías, si tenías esos rencores, podíamos haber hablado, podíamos haberlo arreglado, pero robar, planear quedarte con mi empresa, esa no es la respuesta. Ya no importa, dijo. Tú ya tomaste tu decisión y yo ya tomé la mía. ¿Qué significa eso? Significa que vas a tener que vivir con las consecuencias de lo que hiciste, igual que yo voy a vivir con las consecuencias de lo que hice. Robert, no hagas ninguna estupidez. Colgó. Intenté llamarlo de nuevo, no respondió. Llamé a Daniele, no respondió. Llamé a Chloe, tampoco. El pánico empezó a apoderarse de mí. Las palabras de Robert, su tono, vas a tener que vivir con las consecuencias. Llamé al señor Vance. Necesito que envíe a alguien a casa de Robert ahora mismo, de inmediato. ¿Qué ha pasado? Acabo de hablar con él, ha dicho cosas raras. Me preocupa que haga algo drástico. Vance no discutió, hizo las llamadas necesarias. Una hora después me devolvió la llamada. Señor Miller, Robert no está en su casa. Su esposa dice que salió hace 2 horas y no ha regresado. No contesta al teléfono. Dios mío. Ya hemos alertado a las autoridades. Si aparece en algún sitio nos van a avisar. Pasé el resto de la noche despierto.
caminando por la casa como un animal enjaulado. Cada minuto parecía una eternidad. Cada vez que sonaba el teléfono el corazón se me salía del pecho. A las 7 de la mañana por fin recibí la llamada. Era Chloe. Papá, dijo, y estaba llorando. Robert está en el hospital. Se me heló la sangre. ¿Qué ha pasado? Lo encontraron en su coche, en un aparcamiento, se había tomado pastillas, muchas pastillas. El mundo se detuvo. ¿Está vivo? Le han hecho un lavado de estómago, va a estar bien físicamente, pero papá, dejó una nota. ¿Qué decía? Chloe sollozaba tanto que apenas podía hablar. Que no podía más, que la vergüenza era demasiado, que prefería esto a ir a la cárcel y que esperaba que tú pudieras vivir con lo que habías hecho. Las piernas me fallaron, me dejé caer en una silla. ¿Dónde está? En el Hospital Ángels. Pero papá, no quiere verte. Le dijeron que ibas de camino y se puso muy alterado. Los médicos dicen que no puedes entrar. Tengo que verlo. No puedes, no ahora, por favor, solo danos tiempo. Colgó. Y yo me quedé allí, en mi despacho, rodeado de todo lo que había construido, de todo lo que había luchado por proteger, preguntándome si había valido la pena. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Robert sobrevivió. Físicamente se estaba recuperando, pero mental y emocionalmente estaba hecho pedazos. La noticia se filtró a la prensa. Hijo de empresario intenta quitarse la vida tras acusaciones de fraude. Los titulares eran brutales y las opiniones en redes sociales peores. El señor Miller llevó a su hijo al borde de la muerte por dinero. Esto es lo que pasa cuando el orgullo es más importante que la familia. Un padre que prefiere ver a su hijo muerto antes que admitir que se equivocó. Dejé de leer. Dejé de ver noticias. Me encerré en mi casa y no quise ver a nadie. Auguste prácticamente tuvo que entrar a la fuerza. William, esto no es culpa tuya. No, yo puse esto en marcha, yo presenté los cargos, yo di las ruedas de prensa. Robert intentó hacer eso porque no quería enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Tú no pusiste el dinero en esas cuentas. Tú no creaste las empresas pantalla. Tú no robaste $1,5 millones. Lo hizo él. Pero soy su padre. Debería haber encontrado otra forma. ¿Qué otra forma? ¿Dejar que siguiera robando? ¿Dejar que te lo quitara todo? ¿Dejar que destruyera la empresa y dejara a 800 familias sin trabajo? ¿Hubiera sido esa la respuesta correcta? No respondí porque no lo sabía. William, mírame, dijo Auguste. Te conozco desde hace 50 años. Sé qué clase de hombre eres y sé que esto te está destrozando por dentro, pero tienes que entender algo. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. No puedes proteger a alguien de las consecuencias de sus propias decisiones. Es mi hijo. Lo sé. Y por eso duele tanto. Pero seguir culpándote no va a ayudarlo a él. Lo único que va a hacer es destruirte a ti también. Tenía razón, como siempre, pero saber que tenía razón no lo hacía doler menos. Una semana después dieron de alta a Robert. No volvió a casa, fue directamente a presentarse ante las autoridades con su equipo de abogados. El juez, teniendo en cuenta el intento reciente y el testimonio de los psicólogos, le concedió la libertad bajo fianza, pero con condiciones estrictas. No podía salir del país, tenía que presentarse cada semana ante el juzgado y debía someterse a tratamiento psicológico. El proceso legal seguiría, pero al menos Robert no estaría en prisión preventiva. Chloe vino a verme 2 días después. Llegó a mi casa al atardecer, se la veía agotada, demacrada, como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la puerta. Claro. Nos sentamos en el salón, el mismo lugar donde habíamos tenido tantas cenas familiares, tantas celebraciones, tantos momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. ¿Cómo está Robert?, pregunté. Vivo, es lo mejor que puedo decir. Los médicos dicen que está estable, pero papá, está roto, completamente roto. Lo siento. De verdad que lo siento. Lo sé,
dijo, y creo que él también lo sabe, aunque nunca lo vaya a admitir. Nos quedamos en silencio unos segundos. He venido a decirte algo, dijo al fin, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Dime. Tienes razón en todo. Robert robó ese dinero y yo lo sabía. James me dijo que era solo optimización de recursos, que era algo normal en los negocios, pero yo sabía que estaba mal y no dije nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y cuando planearon lo de la incapacidad mental, también lo supe y tampoco dije nada, porque tenía miedo. Miedo de perder mi parte de la herencia. Miedo de que James se enfadara conmigo. Miedo de quedarme sin nada. Chloe. Pero lo que pasó con Robert me abrió los ojos. Vi a mi hermano en esa cama de hospital, lleno de tubos, y me di cuenta de que el dinero no importa, que la empresa no importa, que nada de eso importa si perdemos lo que de verdad es importante. ¿Y qué es lo que de verdad importa? La familia. La familia de verdad, no la que finge que todo está bien mientras por dentro se pudre, sino la familia que puede ser honesta, que puede equivocarse y admitirlo, que puede hacerse daño y aún así encontrar la forma de sanar. Se secó las lágrimas. Papá, Robert tiene que enfrentarse a las consecuencias de lo que hizo, lo entiendo, pero es mi hermano y tú eres mi padre y no quiero perder a ninguno de los dos. No me vas a perder a mí, Chloe. ¿Y podremos volver a ser una familia algún día? La pregunta que yo mismo me había hecho durante semanas. No lo sé, respondí con honestidad. No sé si podemos volver a ser lo que fuimos, pero quizá podamos ser algo nuevo, algo distinto, algo más honesto. Chloe asintió. James y yo nos vamos a divorciar, dijo de pronto. ¿Qué? No puedo seguir con él, no después de todo esto, no después de ver cómo manipuló todo, cómo nos utilizó a todos para su propio beneficio. Chloe, no tienes que tomar esas decisiones ahora. Sí tengo, porque si he aprendido algo de todo esto es que ya no puedo dejar que el miedo dirija mi vida, ya no puedo seguir callada cuando sé que algo está mal. Me acerqué y abracé a mi hija por primera vez en meses. La abracé y ella lloró en mi hombro como cuando era una niña. Lo siento, papá. Siento todo lo que pasó. Yo también lo siento, hija. Yo también. Las semanas siguientes trajeron cambios. Chloe inició el proceso de divorcio. Sorprendentemente James no peleó. Quizá porque sabía que su reputación ya estaba demasiado dañada. Quizá porque simplemente ya no le convenía. Robert comenzó su tratamiento psicológico. Su abogado negoció con la fiscalía y, finalmente, llegaron a un acuerdo. Robert devolvería el dinero robado mediante pagos programados, haría trabajo comunitario y aceptaría una condena de libertad condicional. No iría a prisión, pero tendría antecedentes penales y quedaría excluido para siempre de cualquier puesto en mi empresa. No volvimos a hablar. Ni él ni yo estábamos preparados, pero al menos ya no había una guerra abierta, había algo parecido a una tregua fría. La empresa se estabilizó. Algunos de los contratos que habíamos perdido volvieron cuando vieron que la reestructuración iba en serio, otros no regresaron, pero encontramos nuevos clientes. Linda, Maurice, Rodney y el resto del equipo se mantuvieron firmes, y poco a poco la moral empezó a recuperarse. Sam, mi nieto, empezó a visitarme los domingos. Al principio fue incómodo, no sabíamos de qué hablar, pero con el tiempo encontramos nuestro ritmo. Abuelo, me dijo un día, ¿crees que tú y papá vais a hablar otra vez algún día? Eso espero, Sam, pero va a llevar tiempo, mucho tiempo. ¿Me enseñarías el negocio?, preguntó de repente. Cuando sea mayor quiero trabajar en la empresa, pero de verdad, trabajar como tú lo hiciste. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás seguro, después de todo lo que ha pasado precisamente por eso? Quiero demostrar que nuestra familia puede hacer las cosas bien, que podemos ser honestos, que podemos ganarnos las cosas por mérito propio. Lo miré y vi algo que hacía mucho tiempo que no veía. Esperanza. Entonces voy a enseñarte todo lo que sé, pero vas a empezar desde abajo, como empecé yo. Me parece perfecto. Hoy, 6 meses después de todo aquello, me senté en mi despacho con una taza de café. El sol entraba por la ventana.
Fuera el jardín estaba lleno de flores que Teresa había plantado años atrás y que yo seguía cuidando. Auguste pasó a visitarme. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Cansado», respondí, «pero en paz». «¿En paz?». «Sí, porque hice lo que tenía que hacer. No fue fácil, no fue perfecto y no terminó como me habría gustado, pero fue lo correcto». «¿Sin arrepentimientos?». Lo pensé un momento. «Algunos». Ojalá hubiera hablado más con Robert cuando era joven, ojalá hubiera pasado más tiempo con mis hijos, ojalá Teresa estuviera aquí para ayudarme a navegar todo esto. Pero no me arrepiento de haber defendido mis principios, no me arrepiento de haber protegido mi dignidad. Auguste asintió. «Teresa estaría orgullosa de ti». «¿De verdad lo crees?». «Lo sé». Ella siempre decía que lo más importante de un hombre no es lo que tiene, sino quién es cuando todo lo demás se derrumba. Sonreí. Siempre fue más sabia que yo. Unas semanas después recibí una carta. Era de Robert, escrita a mano, 3 páginas. No decía lo siento, no pedía perdón, no admitía culpa, pero sí decía esto: «Papá, no sé si algún día podremos volver a hablar, no sé si algún día podrás perdonarme o si yo podré perdonarte a ti, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. Estoy yendo a terapia. Estoy intentando entender por qué hice lo que hice y estoy intentando ser mejor, no por ti ni por nadie más, sino por mí y por mis hijos, porque no quiero que crezcan con un padre roto. Robert». Doblé la carta y la guardé en el cajón del escritorio, junto a las fotos de cuando era niño, junto a los recuerdos de tiempos mejores. No era un final feliz, no era el abrazo y la reconciliación que uno ve en las películas, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia algo que quizá algún día pueda parecerse a la sanación. Ahora, cuando miro atrás, entiendo algunas cosas. Entiendo que el respeto no se hereda, se gana y se mantiene con actos, no con palabras. Entiendo que el amor de familia no significa permitir que te destruyan, significa poner límites, significa defender lo que está bien aunque duela. Entiendo que la vejez no te convierte en un objeto desechable, no te quita el derecho a la dignidad, no te quita la voz. Y entiendo que las batallas más duras de la vida no son contra enemigos externos, son contra las personas que amamos cuando sus actos nos obligan a elegir entre ellos y nosotros mismos. Hay noches en las que todavía me pregunto si hice lo correcto, si fui demasiado duro, si debería haber cedido, si debería haber perdonado antes, pero entonces recuerdo aquella noche, los golpes en mi puerta a medianoche, la maza, los gritos, la amenaza, y recuerdo que yo no empecé esta guerra, solo me defendí. Y eso, al final del día, es lo único que importa. A ti, que has escuchado mi historia hasta el final, quiero decirte algo. Quizá eres joven y piensas que esto nunca te va a pasar, que el amor es suficiente. Ojalá tengas razón. Ojalá nunca te veas en la situación en que me vi yo. Pero si algún día te ves ahí, si algún día las personas que amas te traicionan, si algún día tienes que elegir entre tu dignidad y mantener la paz, elige tu dignidad, porque al final, cuando todo lo demás se derrumba, cuando el dinero se va y la gente te abandona, lo único que te queda es tu capacidad de mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Y esa persona merece respeto. Tu respeto. No importa cuántos años tengas, no importa cuán débil te vean los demás, no importa si son tu familia o tus amigos o quien sea, tu dignidad no es negociable. Tu voz importa. Tu vida importa. Y si tienes que luchar por eso, entonces lucha. Lucha con honor. Lucha con justicia. Pero lucha. Porque rendirse no es amor. Rendirse es traicionarte a ti mismo. Y eso es algo que nunca debemos hacer. Esta es mi historia, la historia de un anciano que se negó a ser invisible, que se negó a ser descartado, que se negó a quedarse callado cuando su propia sangre intentó enterrarlo vivo. No es una historia perfecta, no tiene un final de cuento de hadas, pero es real, es honesta y es mía. Mi nombre es William Miller, tengo 72 años, construí un imperio desde cero, lo defendí de mis propios hijos y sigo aquí, sigo en pie, sigo con dignidad. Y eso, amigos míos, es lo único que de verdad importa. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Y recuerden, nunca, nunca, nunca dejen que nadie les arrebate su dignidad, porque es lo único que realmente les pertenece.